Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Neslihan Atagul deja al mundo sin palabras con una sola frase sobre Burak Özçivit. ¿Crees que esa declaración revela un dolor escondido o simplemente una verdad inevitable? Comenta abajo tu opinión. En medio de rumores, silencio y miradas que lo dicen todo, Neslihan Atagul, una de las actrices más queridas del panorama televisivo turco, ha roto la tranquilidad con una frase que resonó como un trueno entre los seguidores de su historia con Burak Özçivit. La actriz, conocida por su elegancia y discreción, se encontraba en un evento privado relacionado con su nueva película cuando un periodista le preguntó por su relación pasada con Burak. Sin vacilar y con una expresión serena pero firme, Neslihan soltó: Burak siempre fue muy exitoso en una cosa, romper mi corazón. Y con esa sola frase, el ambiente cambió por completo. Las redes sociales estallaron en teorías, recuerdos de su historia de amor y muchas preguntas sin respuesta. ¿Fue un mensaje cifrado? ¿Una herida abierta? ¿O simplemente una verdad que ya no podía callar? Dinos tú, ¿crees que Neslihan aún siente algo por Burak o solo cerró un capítulo que la marcó para siempre? Comenta tu punto de vista. Recordemos que Neslihan y Burak compartieron pantalla en una de las series más exitosas de los últimos años. La química entre ambos era tan evidente que los fans comenzaron a hablar de una relación más allá de las cámaras. Aunque ambos siempre mantuvieron una postura reservada, los gestos, las miradas y ciertas coincidencias en sus publicaciones alimentaron los rumores durante mucho tiempo. Sin embargo, todo se derrumbó cuando Burak comenzó su historia con Fariye Evcen. Para muchos, eso fue el punto final. Pero otros creen que Neslihan nunca superó del todo aquella conexión especial con Burak. En varias entrevistas anteriores, ella evitaba hablar del tema, simplemente sonreía o cambiaba de tema. Pero esta vez no lo hizo. Esta vez, decidió hablar, aunque solo fuera una frase. Una fuente cercana al entorno de la actriz aseguró que esa declaración no fue casual. Neslihan ha guardado muchas cosas durante años. Esa frase fue el resultado de un proceso largo, de muchas noches en silencio. Fue una verdad que necesitaba salir, afirmó la fuente. ¿Y qué hay de Burak? Según allegados al actor, él se enteró de las palabras de Neslihan poco después del evento. Aunque no ha dado ninguna declaración oficial, se dice que quedó sorprendido y en silencio. No esperaba eso de ella. Pensé que ya habíamos superado esa etapa, habría comentado a un amigo. El público está dividido. Algunos defienden a Neslihan, afirmando que tiene todo el derecho a expresar lo que siente. Otros creen que no era el momento ni el lugar para revivir el pasado. Pero lo cierto es que esa frase, tan simple y tan fuerte, ha reavivado una historia que muchos creían enterrada. A veces callar es más doloroso que hablar. Y yo ya me cansé de callar, confesó Neslihan a una fan en medio del evento. Esas palabras, aunque dichas en voz baja, llegaron a oídos atentos y fueron compartidas como fuego en las redes sociales. Desde entonces, el ambiente entre los círculos de prensa y los seguidores de ambos actores no ha dejado de hervir. Cada palabra, cada gesto, cada publicación en redes sociales ha sido analizada con lupa. Algunos usuarios incluso comenzaron a comparar viejas entrevistas de Burak y Neslihan, buscando señales ocultas, silencios significativos, o frases que hoy podrían adquirir un nuevo sentido. Una fan recordó una vieja aparición televisiva en la que Burak, al ser preguntado sobre Neslihan, simplemente sonrió y dijo: hay personas que te dejan huella, incluso cuando ya no están cerca. En su momento, pasó desapercibido. Hoy, esa frase se viralizó con comentarios como: ¿será que él también sintió algo más de lo que mostró? Mientras tanto, Fariye Evcen, actual esposa de Burak, también fue arrastrada por la tormenta mediática. Aunque no ha hecho declaraciones al respecto, varios portales aseguran que ha reaccionado de forma fría al enterarse del comentario de Neslihan. Una fuente cercana a su entorno habría dicho: Fariye no quiere dramas del pasado.
Le incomoda que temas antiguos vuelvan a ser noticia. A pesar de todo, Neslihan no ha vuelto a mencionar el tema. En sus redes, ha compartido imágenes de su trabajo, de momentos en la naturaleza, y frases inspiradoras, pero sin referencias directas a lo ocurrido. Sin embargo, una publicación llamó particularmente la atención, una foto en blanco y negro con una frase escrita a mano que decía, algunas heridas no se ven, pero duelen igual. La imagen alcanzó más de 1 millón de likes en pocas horas y los comentarios no se hicieron esperar. ¿Es sobre Burak?, preguntaron cientos de seguidores. Por otro lado, el equipo de prensa de Burak intentó restar importancia al asunto. Emitieron un breve comunicado indicando que el actor se encuentra enfocado completamente en sus proyectos actuales y en su familia, y no hará comentarios sobre temas del pasado. Pero el silencio, lejos de calmar los rumores, los intensificó. La tensión aumentó aún más cuando, días después del comentario de Neslihan, ambos actores coincidieron, aunque brevemente, en un evento benéfico organizado por una fundación de cine turco. Aunque no compartieron escenario ni posaron juntos, una foto tomada por un asistente los captó en un mismo plano, con una distancia notable entre ellos y expresiones tensas en sus rostros. La imagen, sin filtros ni edición, fue suficiente para que los titulares volvieran a arder, frialdad absoluta entre Burak y Neslihan, ni una mirada, ni un saludo, la herida sigue abierta. Una periodista que estuvo presente en el evento aseguró que la incomodidad se sentía en el aire. Cuando Neslihan entró al salón, Burak evitó mirarla. Ella tampoco buscó ningún tipo de contacto. Fue como si dos mundos se hubieran separado por completo, pero aún dolieran. Los seguidores de ambos artistas, lejos de cansarse, parecen más involucrados que nunca en esta historia que mezcla amor, orgullo, heridas y silencios prolongados. Algunos incluso han creado campañas en redes con frases como almohadilla lo que calla Neslihan y almohadilla Burak responde, exigiendo que el actor diga públicamente lo que realmente siente o sintió por ella. Entre tanto revuelo, un nuevo dato sorprendió aún más, una guionista reconocida filtró que, hace unos años, una importante productora quiso reunir a Neslihan y Burak en una nueva serie romántica. Pero uno de ellos rechazó la propuesta. Aunque no dijo quién, muchos creen que fue Burak quien prefirió no revivir el pasado. No era el momento, ni la historia adecuada, habría dicho él, según la fuente. En una reciente aparición en un podcast, un amigo en común de ambos actores comentó, entre risas incómodas, si el destino los cruza de nuevo, ojalá sea en buenos términos. Pero a veces, cuando dos almas se hieren, aunque se quieran, prefieren mantenerse lejos. Y mientras el mundo del espectáculo sigue girando, los seguidores continúan preguntándose, ¿quedó algo sin decir entre Neslihan y Burak? ¿Fue solo una historia incompleta o un amor que simplemente no pudo ser? En palabras de un fan en redes, esa frase de Neslihan no fue casual. Fue una despedida, o tal vez una última llamada de atención. En cualquier caso, fue real. Y eso duele más que cualquier ficción. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que Burak debería responder? ¿Neslihan aún guarda sentimientos? ¿O simplemente fue una catarsis necesaria para poder seguir adelante? Déjanos tu comentario, suscríbete al canal y dale like si esta historia te hizo pensar en esos amores que nunca se olvidan. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos revelando los secretos más ocultos de tus celebridades favoritas. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte al canal para no perderte ningún detalle de tus celebridades favoritas. Y cuéntanos en los comentarios, ¿tú qué habrías hecho en el lugar de Neslihan? Hasta la próxima.